En estas clases vamos a desarrollar algunos ejercicios utilizando el polinomio de Taylor que obviamente tengan que ver con acotar el resto, que es una consigna bastante frecuente y también un poco compleja porque generalmente uno cuando está a esta altura de un curso de cálculo no está demasiado habituado a trabajar con inecuaciones o con desigualdades y el tema de acotar el resto puede ser complicado, ¿no? Entonces acá yo estoy mostrando 3 ejercicios que vamos a resolver a lo largo de estas clases, ¿m? Y vamos a pasar al primero de ellos, ¿sí? Que dice, bueno, f de x es x menos 3 por el logaritmo de x menos 3 más x al cuadrado, y lo que me piden es el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de x igual 4, y luego hay que mostrar que el error que se comete cuando se quiere calcular f de 4,5 mediante p sub 2 de 4,5 es menor que 1 sobre 2 a la cuarta por 3. Bien, vamos a desarrollar entonces el ejercicio, teniendo en cuenta entonces la función, ¿sí? Voy a quitar el ejercicio, así que es importante que lo tengan presente, ¿sí? Y entonces tenemos en cuenta que la función es f de x igual x menos 3 por el logaritmo natural de x menos 3 más x cuadrado, y lo que vamos a hacer es buscar el polinomio de Taylor de orden 2, o sea, vamos a buscar p sub 2, ¿sí? Alrededor de x igual a 4, o sea, en a igual 4 si utilizamos la fórmula, ¿no es cierto? Muy bien, entonces necesitamos hasta la derivada segunda, pero como también tenemos que acotar el error, ya nos vamos a anticipar y vamos a hacer hasta la derivada tercera. Bueno, vamos a reemplazar acá por 4, me quedó poquito espacio acá, así que voy a correr esta expresión que había anotado acá, ¿sí? Para que no me quede tan apretado, ¿sí? Entonces vamos a anotar acá lo que buscamos, ¿sí? Busco p sub 2, ¿sí? De x, ¿sí? Alrededor de a igual 4. Bueno, busquemos cuánto vale f de 4. Fíjense que acá me va a quedar logaritmo de 1, porque 4 menos 3 es 1 y el logaritmo de 1 es 0, lo que anula a todo este término, es decir que solamente sobrevive 4 al cuadrado, que es 16. Vamos a calcular f' de x, teniendo en cuenta que esto es un producto. Ya sabemos derivar productos, la derivada del primero que es 1, así que no voy a poner nada, por el segundo sin derivar, que es el logaritmo natural de x menos 3, más el primero sin derivar, ¿sí? Por la derivada del segundo, que es 1 sobre x menos 3, voy a ponerlo así, multiplicado por la derivada de x menos 3, que es 1, o sea, no aporta nada, así que este término va a terminar siendo 1, ¿no? Más, y ahora viene la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces, dado que este término es 1, ¿sí? Lo que voy a hacer es sacar esa expresión de ahí y vamos a poner directamente que vale 1, ¿sí? Para simplificar un poco la cuestión al volver a derivar y también al reemplazar, ¿no? Esta notación que estoy utilizando con esta barra vertical en 4 es una notación abreviada para decir que lo que estoy haciendo es sustituir la x por 4, ¿sí? Es decir, acá lo que estoy haciendo es calculando f de 4, por ejemplo, ¿no? Es decir, f de 4 es 16. Es una forma abreviada como para no escribir tanto. Bien. Bueno, al reemplazar acá de nuevo tenemos que el logaritmo de 1 es 0, así que me va a quedar 1 más 2 por 4, ¿sí? Que es 1 más 8, que evidentemente es 9. Recordemos que esto es f' de 4, y me pasé con una comillita. Bien, f' de 4. Vamos a la derivada segunda, entonces encontramos que la derivada segunda es 1 sobre x menos 3, más la derivada de 1 que es 0, más la derivada de 2x que es 2. Entonces al evaluar en 4 obtenemos 4 menos 3 es 1, 1 sobre 1 es 1, más 2 es 3. Este es el valor de la derivada segunda en 4. Bien, todo esto me permite ya escribir el polinomio, ¿sí? Esto no es complicado porque lo único que tengo que hacer es aplicar una fórmula, pero como nosotros ya sabemos que vamos a buscar el resto, me anticipo y busco la derivada tercera porque la voy a necesitar para acotar el resto. Muy bien, la derivada tercera es, hay que derivar esto. Una forma de derivar esto es, bueno, teniendo en cuenta la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Esto es un dato por ahí útil a tener en cuenta porque son derivadas que aparecen mucho. Y la otra es pensarlo como x menos 3 elevado a la menos 1. Entonces si uno aplica, por ejemplo, la regla de la potencia, me va a quedar menos 1
por x menos 3 elevado a la menos 2. En definitiva, lo que me queda es menos 1 sobre x menos 3 elevado al cuadrado, porque la derivada de 2 se hace 0. Y esto no lo voy a evaluar en ningún lado. Bien, vayamos entonces a verificar que con estos datos, con el 16, con el 9 y con el 3, vamos a armar el polinomio de Taylor. Súper importante tener en cuenta y tener a mano la fórmula. Entonces, P sub 2 de x es igual a... Bueno, yo la voy a sustituir, ¿sí? Como para recordarla, f4 más f' de 4, en este caso sería por x menos 4, más f segunda de 4, por x menos 4 al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Sí? Entonces, en definitiva, P sub 2 de x es igual a 16, f' de 4 es 9, así que me va a quedar más 9, por x menos 4, y f segunda de 4 es 3, con lo cual me va a quedar 3 medios, porque 2 factorial es 2, por x menos 4 al cuadrado, y acá tengo el polinomio buscado. Este es el polinomio de Taylor que me preguntaban. Ahora el tema es ver el resto, ¿sí? Y esto es lo que por ahí puede llegar a traer un poco más de dificultades. Recordemos que, de acuerdo con el teorema que vimos la clase pasada, la diferencia que hay entre la función y su polinomio de Taylor, ¿sí? Se puede calcular, ¿sí? Y a esto le voy a poner módulo porque en realidad lo que nos interesa para calcular errores es el módulo de la diferencia. Se puede calcular haciendo, en este caso, la derivada tercera, porque tenemos un polinomio de Taylor de orden 2. La derivada tercera en un cierto valor θ, ahora vamos a recordar quién es, multiplicado por x menos a, en este caso al cubo, sobre factorial de 3, ¿no? Y acá lo que necesitamos es saber quién es θ. Con θ un valor, ¿no es cierto?, entre x y a, ¿sí? Esto es lo que me decía, me quedó un poco apretado respecto del polinomio. Vamos a dividir acá, ¿no es cierto? Esto es lo que me decía el resultado del teorema de Taylor. Bien, ahora vamos a interpretar qué quiere decir esto. En este caso, nosotros estamos desarrollando alrededor de 4, así que A es 4. ¿Y quién es X? A nosotros nos dicen en la consigna que lo que queremos hacer es aproximar f de 4,5, ¿no es cierto? Esto quiere decir que en realidad el valor de X es 4,5, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a acotar el error. Tengamos presente lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo, recordemos, es una función. Yo tengo una función determinada que toma, estoy inventando el gráfico solamente para tener idea y para recordar, ¿no? Tenemos una función determinada y recordemos que nosotros calculamos un polinomio, en este caso P sub 2, que en 4 obviamente coincide con la función y en las proximidades de 4 se parece bastante, ¿no? O sea que podría ser, por ejemplo, una cosa así. Entonces lo que a nosotros nos están diciendo es, ¿qué pasa si vos calculás en vez de f de 4,5, que estaría por acá, ¿no? En vez de f de 4,5 calculás p sub 2 de 4,5. Bueno, no te va a dar igual que la función, pero te va a dar parecido. Y lo que nos están pidiendo es que tratemos de ver cuánto puede medir, como mucho, esa diferencia, que es justamente lo que estamos calculando acá. Bueno, vamos a pasar entonces a acotar el error. Nosotros ya sabemos entonces que el error, en este caso, es, a ver, f tercera de θ es menos 1 sobre θ menos 3 al cuadrado por x, que es 4,5, menos a, que es 4, todo eso al cubo sobre factorial de 3. Muy bien. Vamos a hacer todas las cuentas que podamos. En este caso 4,5 menos 4 es 0,5, ¿sí? Y 3 factorial es 6. Y fijémonos que, o recordemos que en la consigna nos pedían que fuera menor que 1 sobre 2 a la cuarta por 3, ¿sí? Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es resolver todo esto, ¿sí? Y vamos a obtener que, por ejemplo, 4,5 menos 4 es 0,5, que es un medio.
¿no? Así que esto va a ser, el menos lo voy a sacar. Tita menos 3 elevado al cuadrado, lo voy a dejar porque no conozco tita. Y esto es 1/2, 4,5 menos 4 es 1/2 elevado al cubo. O sea que esto me va a quedar 1 sobre 2 al cubo por factorial de 3, que es 6. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer ahora para acotar tita menos 3 al cuadrado. Y justamente para acotar tita menos 3 al cuadrado, lo que vamos a hacer es usar esta expresión de acá, ¿sí? O esto de acá. Entonces, a ver, lo que tenemos es que tita está entre 4 y 4,5, ¿sí? Si no me equivoco. Entonces vamos a acotar tita menos 3, ¿sí? Entonces, tita menos 3, voy a restar 3 de cada lado y me va a quedar 4 menos 3 es 1, menor que tita menos 3, menor que 4,5 menos 3, que es 1,5. Ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado, para que se me parezca a esta expresión que aparece acá. ¿Por qué puedo elevar al cuadrado? Acá tengo que tener cierto cuidado. Esto lo puedo elevar al cuadrado, ¿sí? Porque todo es positivo, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo todo positivo, ¿sí? Si yo elevo al cuadrado, las desigualdades se mantienen, ¿sí? Estas cosas son importantes de tener en cuenta. Si yo tuviera acá uno negativo y uno positivo, no podría hacerlo. Es decir, que la desigualdad es estable con el cuadrado siempre y cuando todo tenga el mismo signo en realidad, o sea todo positivo, o en el caso de ser todo negativo lo que se hace es invertir. Pero en el caso de que sea todo positivo puedo elevar al cuadrado tranquilamente. Entonces esto me va a quedar 1 menor que tita menos 3 elevado al cuadrado. Fíjense que esto es 1 porque 1 al cuadrado es 1, ¿no? Menor que y 1,5 elevado al cuadrado, que es 2,25. Muy bien, recuerden, esto lo puedo hacer porque todos los números involucrados son positivos, si no, no podría elevar al cuadrado. Y ahora lo último que tengo que hacer es tratar de llegar a la expresión 1 sobre tita menos 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, justamente acá voy a usar otra propiedad, ¿sí? De las desigualdades que me permite justamente trabajar con los inversos. ¿Qué pasa cuando yo tengo todos números del mismo signo y los invierto? La relación de desigualdad es exactamente inversa, es decir, que en este caso 1 sobre tita menos 3 al cuadrado va a ser menor que el inverso de 1, que es 1, y el inverso de 2,25. Es decir, que me va a quedar esto. Esta desigualdad también vale, ¿sí? Justamente porque son todos del mismo signo. Entonces, antes de seguir y de volver a esto, voy a recordar entonces cuáles son las cosas que estuvimos utilizando respecto de desigualdades, que me parece que están buenas que las vayamos teniendo presentes, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A menor que B y son ambos positivos, ¿está bien? Ambos positivos, entonces yo puedo decir A cuadrado menor, ¿sí? Que B al cuadrado, ¿está bien? Esto se va a mantener siempre que ambos sean positivos. Ahora, por otro lado, si yo tengo A menor que B y ambos son del mismo signo, o sea que son o los dos positivos o los dos negativos, lo que tengo es que 1 sobre A, o sea el inverso, es mayor que 1 sobre B. Es decir que si invierto, la desigualdad también se invierte. Esto se puede pensar con ejemplos muy fácilmente. Bueno, dicho esto, que son como tips útiles a la hora de acotar, vuelvo a mi ejercicio. Yo quería acotar el error, ¿sí? Y habíamos hecho todo este reemplazo hasta que llegamos a tita. Siempre la acotación la voy a tener que hacer sobre tita. Todo lo demás lo voy a poder calcular, pero tita, recuerden, como vimos la clase pasada, no lo puedo calcular, porque si yo supiera quién es tita, sabría quién es el error, y eso no tiene sentido. Bien, para terminar entonces esta acotación voy a borrar este gráfico que hice acá para ayudarme a interpretar lo que estaba realizando, ¿sí? Vamos a usar lo que acabamos de deducir. Lo que voy a usar en realidad es esta parte,
¿sí? Porque 1 sobre tita menos 3 al cuadrado es menor que 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo esto lo pienso, esto va a ser menor, ¿no? Que todo esto es menor que 1, ¿sí? Y bueno, esto lo dejo igual. ¿Está bien? Y bueno, operando un poquito, como 6 es 2 por 3, llego justamente a la cota del ejercicio. 2 al cubo por 2 es 2 a la cuarta por 3. Es decir, que el error cometido es menor que 1 sobre 2 a la cuarta por 3. Entonces, de esta manera estaría verificando lo que me dice el ejercicio. Fíjense, repasando un poquito lo que vimos, es que el error lo planteo con la fórmula de Taylor, reemplazando X, reemplazando A, ¿sí? Reemplazo X, tita no lo conozco, entonces una vez que llego a esta expresión en donde aparece tita, trato de acotar tita, es decir, que el proceso de acotación lo hice en todo este renglón amarillo, partiendo de que tita está entre X y A, ¿sí? Y tratando de llegar a la expresión que aparece acá. En este caso nos aparecía 1 sobre tita menos 3 al cuadrado, entonces fuimos agregándole a las desigualdades lo necesario para llegar a 1 sobre tita menos 3 al cuadrado. En este caso nos dio menor que 1, entonces lo sustituimos y listo. Bueno, de esta manera entonces terminamos este primer ejercicio. En la próxima clase vamos a mirar el segundo que habíamos planteado.